Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Salvador, Dios Todopoderoso, tú que diste tu vida en la cruz por nuestros pecados, Señor. A ti nos acercamos en esta hora, conscientes de la gran necesidad que tenemos, Padre, de tu cercanía, de tu comunión preciosa, Señor, a través de la cual nuestros corazones son fortalecidos, a través de la cual, bendito Dios, podemos ser usados para tu gloria. Señor, realmente el panorama, Padre, de este pobre mundo es de decadencia en todos los sentidos, en los gobiernos, en la sociedad, en las dependencias. Y queremos que en tu gran misericordia, Dios, tú puedas tocar y hablar a nuestro corazón a través de este estudio que vamos a ver, Señor, esta predicación. Danos de tu gracia, Señor, y también encomendamos a la familia Granados, Padre, en tus manos para que tú les fortalezcas. Sé tú su consolador, Señor, en este tiempo de dolor ante la pérdida de nuestro hermano Arsenio, que ya está gozando contigo en tu presencia. Gracias por eso, Señor, y bendícenos en esta hora, por el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo Santo. Amén. Muy bien. Estaba leyendo algo de Spurgeon y me encontré donde él nos dice, mira a la cruz y odia tu pecado, porque tu pecado clavó a tu amado en la cruz. Considera cuán valiosa es el alma, que tanto Dios como el diablo están interesados en ella. Y caray, pues está fuerte, ¿no? Y realmente el punto aquí es qué vamos a hacer al respecto. Y para eso, en esta noche, vamos a ver la doctrina del arrepentimiento. 7 razones de por qué la doctrina del arrepentimiento es importante. Primero, Juan el Bautista empezó su ministerio público llamando a los hombres al arrepentimiento, allá por Mateo 3, 1 y 2. Él decía al pueblo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo es que el Señor Jesús también empezó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. En Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos es algo muy importante para que una persona pueda entender la necesidad tremenda que tiene de ser perdonado. Tercero, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar que los hombres se arrepintiesen. Allá en Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Nuevamente, el arrepentimiento es para todos aquellos que quieran tener un acercamiento con el Señor Jesucristo. El siguiente punto, antes que el Señor Jesús ascendiera al cielo, comisionó a sus discípulos a evangelizar al mundo por medio de la predicación del arrepentimiento. ¿Por qué tanto este punto del arrepentimiento? Por la dureza del corazón del hombre. Aquí se está dirigiendo propiamente a los judíos o al pueblo judío. Y esto nos llama la atención en el sentido de que ellos quizás se sintieron privilegiados por el hecho de que eran el pueblo escogido de Dios. Mas, sin embargo, pues todos estaban en pecado, tenían la ley de Dios, pero pues nadie la cumplía, nadie la seguía. Y este fue un grave problema del pueblo del Señor. Dice por allá en Marcos 46 al 53. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, el pueblo del Señor, pues sí, fue un pueblo especial, pero es un pueblo que representa a todas las razas de la tierra en cuanto a la necedad, en cuanto a la renuencia a venir al Señor en arrepentimiento, y más en estos días. ¿Qué es lo que hace que realmente la persona tenga arrepentimiento? El que nosotros sembremos la palabra de Dios en las diferentes maneras en que hemos sido enseñados. Estamos hablando del versículo 24 de Lucas, el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y esto es la gran necesidad del hombre en nuestros tiempos hoy día, a nivel mundial. Las condiciones están dadas para que la gente venga a un arrepentimiento. Tú te encuentras mucha gente con mucho temor al famoso virus y ahora más a la variante moderna que se desarrolló. Y es donde nosotros podemos aprovechar y decirles que se arrepientan para que sus pecados sean perdonados. Personas siguen muriendo de COVID todos los días, 9, 10, por ahí anda. Y el punto aquí es si ellos cayeron en un arrepentimiento o no. Entonces, también los apóstoles quisieron, pues predicaron el arrepentimiento. ¿Quién les ordenó que predicaran el arrepentimiento? Pues nuestro Señor, allá en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente arrepentíos. Y dice también ahí 20:21, testificando a judíos y gentiles, ambos, acerca del arrepentimiento para con Dios. Esto es un punto importante. Esto es algo que Dios nos ha dejado como un instrumento para acercarnos a Él con todo el corazón. Mas, sin embargo, muchos se siguen endureciendo. Su conciencia se va cauterizando porque ellos siguen pecando. No pasa nada, todo el mundo lo hace. El mundo es de los listos y empezamos a decaer como sociedad. Sexto, el mandato de Dios a todos los hombres en todas las partes del mundo. Estamos hablando de Hechos 17:30. Vamos a ver qué nos dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros podemos pensar, bueno, pues qué atrevido el Señor, ¿cómo que me manda que me arrepienta? Pues sí, es un mandato. Y el mandato es para mi beneficio. Porque si estamos hablando de que Dios y Satanás están muy interesados en nuestra alma, esa es la razón de por qué Él lo manda aquí como un mandamiento. Pero dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también Pedro 3:9 nos dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Nosotros tenemos algo también de qué arrepentirnos esta noche? Quizás sí. Y Él está en la postura de recibirnos como sus hijos para traernos el perdón de pecados. Qué maravilla cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados con sinceridad y Dios nos perdona.
sentimos como que un gran peso nos es quitado de nuestras espaldas. 7, cuando no se hace caso del llamado de Dios al arrepentimiento, esto sí tiene un solo resultado, que es la perdición eterna. Esto es algo demasiado delicado. Por eso hablábamos que él lo estaba dando como un mandamiento. Tenemos allá en Lucas 13 el porqué de esto. Lucas 13, dijimos, 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si nos pensamos o nos ponemos a pensar un poquito en Noé, cuando la humanidad en aquel entonces fueron advertidos por medio de este hombre de fe al construir el arca, que le costó 120 años construirla, él y sus hijos. El pueblo había recibido un mensaje de Dios. Ellos no entendían, y quizás tampoco Noé, pero él fue obediente. Mas, sin embargo, ellos no cayeron en arrepentimiento, cayeron en burla, en rechazo a Noé. Y lo más maravilloso es cuando, por un impulso divino, los animales empezaron a entrar a el arca. Imposible que el pueblo no lo hubiera visto. Y debieron preguntarse a sí mismo, qué raro es todo esto, ¿no? Van de dos en dos estos animales subiendo el arca. Finalmente suben la última pareja de animales y la puerta es cerrada. Y en ese momento empieza la lluvia, una lluvia que ellos no conocían como tal, porque un rocío salía de la tierra y era quien regaba la tierra precisamente. Y entonces ellos entendieron. No dejó de llover 40 días y noches, pero fue demasiado tarde. Toda aquella generación, desde Adán hasta Noé, se perdió en el diluvio. Por eso dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y estamos en ese peligro en este tiempo también. Lo que es más, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero preguntémonos qué es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento, como la Biblia lo enseña, tiene un triple significado. El arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento, indudablemente. En Mateo 21, 28 al 32 encontramos las palabras del Señor, que dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Pero Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís? Ni viendo. Ellos cayeron en un arrepentimiento. Es algo muy triste.
Conocemos al hermano de una creyente que le ha dado 2 veces COVID. Dios lo ha sacado adelante. El último incidente por el cual pasó fue un accidente. Lo chocaron en su auto y el auto fue pérdida total. Y a él no le pasó absolutamente nada. Tú dices, ¿qué más quieres? ¿No entiendes que Dios te está llamando al arrepentimiento? Pero hay gente así, por la cual se tiene que orar muy duro por ellos, para que Dios les conceda el arrepentimiento. Dijimos que el arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento que aquí se usa significa un cambio de pensamiento, o sea, un cambio de actitud. Es un abandonar el camino equivocado que llevamos y regresar a la obediencia. Es regresar sobre nuestros pasos hasta encontrar el punto exacto en donde nos apartamos del camino de Dios y retomarlo nuevamente. Como una persona que no ha nacido de nuevo piensa que vive una vida muy buena, que no es tan pecadora como otros, que no va a ir al infierno por su pecado. Es decir, piensa de sí misma lo mejor. Y si no es lo mejor, tampoco piensa lo peor. Pero cuando va a la Biblia y lee lo que Dios dice respecto al pecado, se queda asombrado de lo que Dios dice a través de su palabra. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y es una realidad, nadie puede decir que esto no es verdad. Por eso Dios nos manda que caigamos en un arrepentimiento. Una de las armas de Satanás favorita es anular tu ministerio y el mío, haciéndonos pecar. La antigua naturaleza pecaminosa es una aliada de Satanás y nosotros tenemos que crucificarla con sus pasiones y deseos. Si no, ella de una manera sutil va a ir teniendo el control de la vida de cada uno de nosotros. Decíamos también Romanos 3:23, que es un clásico. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de una persona sin Cristo. Todos pecaron. Y como tal están destituidos o quitados de la gloria de Dios. Al considerar esto como de Dios, cambia su manera de pensar respecto de sí misma y se ve tal cual es delante de Dios y no nos agrada, por supuesto. También en ocasiones la persona incrédula tiene un concepto equivocado de Dios, es decir, piensa que Dios no es un Dios de amor al mandar a los hombres al infierno y que por lo tanto es un Dios de odio. Pero cuando él lee la Biblia, por ejemplo en Romanos 3:12, nos dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo juzgo a otra persona, me estoy condenando a mí mismo, porque tú que juzgas haces exactamente lo mismo. Este es el punto importante. Y luego tenemos Ezequiel 33:2 y 13. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y muchos de ellos, desgraciadamente, no hicieron caso de las palabras del Señor por medio de los profetas. Entonces, el hombre que es sensible a la voz de Dios tiene que cambiar su manera de pensar y entender
que no hay quien haga lo bueno, que cada hombre queda sin excusa, que no es un Dios de ira, sino un Dios de justicia, de amor y misericordia, quien ha hecho todo lo posible para salvar a los hombres del infierno y del pecado. En el día de Pentecostés, cuando Pedro llamó a los judíos al arrepentimiento, allá por Hechos capítulo 2, 36 al 40, vamos a ver qué nos dice. Dice de esta forma: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos aquí a un Pedro lleno del Espíritu Santo predicándole a aquella multitud que estuvo al pie de la cruz gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Y vemos aquí a un Pedro muy diferente, no un Pedro lleno de sí mismo, no un Pedro voluntarioso, sino a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y la prueba contundente de esto es lo que estos judíos escucharon de él. Y ellos responden: bueno, es cierto, nuestra conciencia nos acusa, pero ¿qué haremos? Y la primera palabra que Pedro les dice es: arrepiéntanse. Y muchos de ellos se arrepintieron, bendito sea Dios. Entonces les suplicó que cambiasen su modo de pensar en Cristo. Ellos consideraban a Cristo como nada más como un simple hombre, pero Pedro les declaró de su resurrección de entre los muertos y la ascensión eran pruebas de su divinidad. Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y por lo tanto le era necesario cambiar de modo de pensar respecto del Cristo y aceptarle como el Mesías a quien esperaban. El arrepentimiento involucra un cambio de sentimientos, o sea, un entristecimiento por nuestra condición caída. Tenemos ahí 2 Corintios 7:9 que nos dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La actitud liviana hacia el pecado produce conversiones superficiales y sin profundidad. Las personas no se dan cuenta de cuán negro y horrible es el pecado, cuán ofensivo es a un Dios santo y justo. No ven la necesidad de un cambio radical en las actitudes de sus corazones hacia Dios. Pero cuando el hombre se encuentra con su pecado y lo compara con la perfecta justicia e impecabilidad de Cristo, se da cuenta de su terrible condición. Este reconocimiento del pecado y de su completa indignidad debe hacerle aborrecer el pecado. Veamos las actitudes opuestas hacia el pecado en dos personas descritas en Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, perdón. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pecado del fariseo estaba tan bien escondido detrás de su propia justicia que él mismo no lo podía ver. Mas el pecado del publicano estaba abierto delante de Dios y de sí mismo, y se sentía contristado por haber pecado contra un Dios tan santo y tan bueno. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Muchas veces nosotros como creyentes podemos perder la sensibilidad hacia el pecado, y de una forma sutil, este va controlando nuestras vidas. Esto es algo que no debemos permitir en lo absoluto. Toda persona que verdaderamente se enfrenta con su pecado tendrá esta experiencia. Sentirá una contrición de pecado en su corazón. Segunda de Corintios 7:10 nos dice algo muy importante. Dice de esta forma: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es algo muy claro. A veces vemos a las personas tristes o afligidas por X o Y situación, y al siguiente día andan como si nada pasó. No vienen a un arrepentimiento, a Dios principalmente. Y eso va endureciendo sus corazones poco a poco. La tristeza que es según Dios es comprender que cuando pecamos, quebrantamos sus mandamientos o desechamos sus promesas, y así pecamos contra Él. Esta tristeza nos mueve al arrepentimiento y confesión de pecados, y nos lleva a la restauración de nuestra comunión con Dios. La tristeza, según el mundo, es el dolor y el sentimiento que viene a las personas porque fueron descubiertas en su pecado. Sus cosas chuecas fueron evidenciadas, pero no están arrepentidas. Cuando se presenta la ocasión, volverán a hacer exactamente lo mismo. Es como nosotros. Somos conscientes de que debemos estudiar la Biblia y nos proponemos hacerlo. Y vamos bien en ese propósito, y de repente, por X o Y cosa, dejamos de hacerlo. Al ratito, ahorita, más tarde, lo que haga esto, lo que haga aquello, y vamos postergando nuestra comunión con el Señor, y nos vamos enfriando espiritualmente. Esto es una trampa de la cual no podemos escapar si no estamos en una comunión viva con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el rey David pecó contra Dios. Allá en 2 Samuel 11 nos dice de esta manera: 11:2-4. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y cuando envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Decíamos que el rey David pecó contra Dios, pero se arrepintió con lágrimas salidas de un corazón contrito, como lo dice el Salmo 51:4. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando tú y yo pecamos directamente en primera instancia contra Dios y luego contra personas, grupos, gobiernos, qué sé yo. El rey Saúl también pecó contra Dios. Primera de Samuel 15, 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, del maldito, para ofrecer sacrificios delante de Dios, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. Él dijo, yo he pecado. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero él consideró su pecado livianamente y quiso esconderlo del pueblo. En primera de Samuel 15:30 nos da este relato. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vean hasta qué punto el pecado nos puede llevar a razonar de una manera torcida lo que está totalmente mal. No hubo un arrepentimiento genuino en la vida de este rey. Hubo un razonamiento propio, lo cual estaba totalmente errado. Para poder seguir reinando como si nada hubiera sucedido. La tristeza que según Dios nos hace volvernos del pecado hacia Dios. Es decir, el arrepentimiento verdadero nos hace sentir tan tristes por nuestro pecado que nos resolvemos a acabar con él y volvernos a Dios y recibir la fortaleza necesaria para vivir una vida dedicada a él. Recordaremos segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quizás en el pasar de los años nos hemos hecho insensibles al perdón de Dios, al arrepentimiento genuino. Y podemos estar en la situación de Saúl razonando por nosotros mismos, cuando sabemos que hay ahí un pecado que hay que abandonar, pero no lo queremos hacer. Sutilmente, nuestra carne es la que está tomando el control de nuestras vidas y no queremos eso. Ahora bien, el arrepentimiento también involucra un cambio de propósito. Este cambio de propósito influye o incluye la confesión de pecados a Dios,
el abandono del pecado y el volverse al Señor. Estos tres pasos no se pueden separar. Uno o dos no son suficientes. Se requieren los tres. Un cambio de propósito, es decir, la confesión de nuestro pecado a Dios. El propósito del hombre pecador ha sido siempre el de procurar ocultar su pecado de los que están alrededor de él, y si fuera posible aún de Dios. Sin embargo, nada puede ser ocultado de Dios. Sus ojos están constantemente viéndonos. Esto es algo tremendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Está viendo a los buenos y a los malos, dice la palabra. Imaginen eso, ¿cómo nos podemos ocultar de Dios? No hay manera de hacerlo. Entonces, el punto aquí es caer en un arrepentimiento profundo delante de nuestro Dios para que podamos tener un arrepentimiento. Entonces, tenemos ahí el Salmo 38, 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Tenemos que tener un corazón sensible a la palabra de Dios. No es venir y agarrar la Biblia y leer algunas partes de la misma. Es venir para que Él nos hable, para que Él nos diga la condición espiritual real en la que nos encontramos, para no caer en un autoengaño. También tenemos ahí Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay prosperidad ni espiritual ni de ningún tipo, porque hay un pecado o pecados estorbando nuestra relación con nuestro Dios. Debemos ser cuidadosos en esto. También primero de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confiamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo bien precioso, bien maravilloso, porque hay un descanso al alma. Ya no vas cargando como el Atlas el mundo entero sobre tus hombros. Hay un descanso y hay una paz cuando hay un arrepentimiento verdaderamente genuino. Un cambio de propósito es renunciando ¿a quién? Al pecado. Tenemos ahí en Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién nos puede perdonar como Dios? Quizás le hemos pedido perdón a personas y no lo hacen de corazón porque después vuelven a sacar eso a colación. Pero dice que nuestro Dios es amplio en perdonar. ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Hay personas a quienes les agrada confesar sus pecados muy a menudo, repetitivamente, y en términos tan expresivos que reviven la experiencia del pecado cometido. Otros continuamente están dándole vueltas a sus pecados cometidos en el pasado, pecados que ya fueron perdonados, confesados a Dios, pero de los cuales ellos no se pueden perdonar a sí mismos. Al hacer esto, le están diciendo a Dios que Él es un mentiroso, que la sangre de Cristo no puede borrar sus pecados. Esto es caer en una condición de morbo en su pensamiento y esto no puede hacer feliz al creyente.
Al contrario, lo puede llevar a una caída en depresión. Esto es algo que hace Satanás para llevar a un creyente a ser inútil para Dios en esta vida. Esto es ir y destapar la cloaca de iniquidad de nuestra vida, a donde fueron arrojados todos nuestros pecados. Pero una vez que el pecado es sepultado con Cristo en una confesión honrada y sincera, debe ser olvidado para siempre. Debemos quitar de nuestra mente lo que Dios ya ha borrado. Abandonar el pecado significa darle la espalda completamente para nunca volver a revisar sus ruinas. Cuando tus pecados pasados suban a tu mente, ponlos enfrente del poder de la sangre. Di, la sangre de Cristo ha borrado este pecado. Estoy limpio por el poder de la sangre de Cristo. Un cambio de propósito es regresando a Dios. Y tenemos ahí Primera de Tesalonicenses 1:9. Pero ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. Si no estamos haciendo eso, estamos sirviendo a Satanás. Cuando Pablo estaba testificando ante el rey Agripa, le contó cómo el Señor le había hablado en una visión en el camino a Damasco y cómo le había dicho que él había de ir a los judíos y a los gentiles. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero preguntémonos algo importante. ¿Cómo se produce el arrepentimiento en la vida? Dios produce el arrepentimiento. Tenemos ahí en su palabra Hechos 11:18b. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Estaban sorprendidos los judíos de esto. El arrepentimiento no es una obra o una iniciativa del hombre, sino una dádiva de Dios. Pero, ¿cómo puede la persona ser responsable por no tener el arrepentimiento si esto es obra de Dios? Es decir, ¿por qué existen tantas personas sin arrepentirse, considerando que esto es un regalo de Dios? Bueno, el objeto del mandamiento de Dios dirigido al hombre para que se arrepienta es mostrarle lo impotente que es para que por sí mismo lo produzca y lo haga. Es entonces cuando el hombre se da cuenta que necesita la intervención directa de Dios y de que necesita entregarse completamente a la gran justicia del Señor y pedirle que haga en su corazón lo que no puede hacer por sí mismo. El arrepentimiento también es producido por la respuesta activa del hombre hacia el mandamiento de Dios. Es en Dios donde se origina el mandamiento y la dádiva, pero es al hombre a quien le corresponde recibir, considerar, reconocer, rendirse, mostrar incapacidad e impotencia y manifestar su necesidad. Él debe confesar y declarar voluntariamente a Dios que él anhela ser salvado o redimido de la condenación. Tenemos ahí Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El mismo Dios que demanda el arrepentimiento también lo produce. Con cada mandamiento, el arrepentimiento es dada también la habilidad para hacerlo. No es cualquier mensaje que Dios usa como el instrumento para producir el arrepentimiento del evangelio.
Esto es importante considerarlo en realidad. Su palabra nos dice allá en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, algo importante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, si asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la manera. Eso requiere el perdón y todo el proceso que eso conlleva. También podemos ver ahí 1 Tesalonicenses 1:5. Pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros o entre nosotros por amor de vosotros. Este mensaje debe ser predicado en el poder del Espíritu Santo, no hay otra manera. Dios anhela que el hombre responda voluntariamente al llamado y usa todos los medios posibles. Tenemos que Romanos 2, 4 y 5 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice ahí, justo juicio de Dios. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Primeramente, el arrepentimiento es causa de gozo en el cielo. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Segundo, el arrepentimiento trae la remisión del pecado. Isaías 57 dice de esta forma, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es algo maravilloso. El perdón de pecados es una liberación del espíritu y al alma. Es un descanso, una paz profunda que el hombre no puede entender, pero que solamente Cristo puede producir. El arrepentimiento es una condición necesaria para obtener la remisión del pecado. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que se arrepienten. Hechos 2:38 decíamos que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona que obstinadamente rehúsa arrepentirse impide la entrada del Espíritu Santo a su vida y corazón. Por eso Pablo los exhortaba a aquellos hombres, arrepentíos. Esto es una palabra muy profunda. Arrepentíos. Hoy la gente te pide disculpas, no te pide perdón. No, discúlpame, no fue mi intención hacerlo o decirlo. Pero eso es muy diferente, eso es algo superficial. A pedir verdaderamente perdón con un arrepentimiento genuino y sincero. Máxime que es para nuestro Dios. Ese es el punto importante. Entonces, el arrepentimiento es tanto para
los no creyentes como para los creyentes. Y más aún para nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir y pedirle al Señor que nos dé las oportunidades para hablar del arrepentimiento a todas esas personas allá afuera cargadas de todo tipo de pecados, de todo tipo de influencia maléfica por causa de Satanás. Pero necesitamos creyentes también arrepentidos de aquellas cosas que impiden al Espíritu Santo trabajar en él. Y bueno, hermanos, este es el mensaje del día de hoy.